la verdad y la herejía respecto a los reyes del norte y del sur. Saludos una vez más en el Kodesh nombre de nuestro Salvador y Rey de Reyes, Yahushua HaMashiach. Amados hijos de Elohim, hermanos, colaboradores, y llamados en general del verdadero Israel de Yahweh. Busquen nuestras páginas web en Google como Libro del Apocalipsis Weebly, Los grandes misterios de Yahweh Weebly, Seguidores de Yahweh Yahshua Weebly, la Biblia, o mucho mejor dicho, las Sagradas Escrituras, a diferencia de todos los principales textos religiosos en el mundo, contiene profecía. Cuando vamos y miramos a las Escrituras en lo concerniente a los tiempos justo enfrente de nosotros en estos momentos, vemos un escenario que constantemente resalta: el Medio Oriente. Esta batida área del mundo ha tenido más de su parte promedio en cuanto a guerras, terrorismo, sufrimientos, y persecuciones a lo largo de su historia. Y, ¿sabía usted que las Escrituras nos revelan que es precisamente esa región la que proveerá el escenario final para los más climáticos acontecimientos en toda la historia de la humanidad? Así es, amados míos y de Yahweh, el Medio Oriente protagonizará una serie de importantísimos eventos, culminando con el espectacular retorno de Yahushua HaMashiach a Jerusalén. Establezcamos que la palabra Kodesh puede existir por sí sola y no necesita ningún apoyo real de fuentes exteriores. Dice la Escritura: tu palabra prevalecerá para siempre. No obstante, cuando las noticias en la televisión, en los periódicos y revistas de nuestro día, apoyan lo revelado en la profecía de Yahweh, la palabra adquiere vigencia en nuestras vidas. Amados hermanos y amigos del pueblo de Yahweh, si ustedes quieren ser testigos de cómo la profecía de Yahweh hace que los reportajes que vemos y leemos en las noticias todos los días, cobren vida, entonces continúen leyendo este mensaje basado en la propia palabra de Yahweh. La Torah, compuesta por el Tanakh y el Berit Hadassah, es realmente única entre todos los escritos del mundo. Pero no lo es tan solo porque nos provee relatos de historia antigua, valiosos ejemplos respecto a cómo vivir en rectitud, y leyes para perfeccionar nuestra conducta hacia nuestro prójimo, sino que también nos revela importantísimos detalles de la futura historia, tanto en el ámbito terrenal como el celestial. Eso es lo que la profecía realmente es, preciosos míos y de Elohim. Es historia, pero escrita por adelantado. Yahweh mismo nos lo confirma en las páginas de la Escritura. Veamos Isaías 46, 9, 10, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos de antaño. Porque yo soy Yahweh, y no hay otro Elohim, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no se ha realizado. Que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que me propongo. Así como lo hemos visto y oído en el pasaje anterior, amados hermanos y amigos, ciertamente Yahweh declara el fin desde el principio. Tengamos por seguro que lo que Él dice que va a suceder, efectivamente sucede, sin falta, todo el tiempo. Es el único libro en el mundo repleto de profecías y cuyas profecías se cumplen siempre al 100%. En este sentido la Torah es única. Y también, en más de una manera, este ministerio que les hemos estado llevando a ustedes es único, porque nuestro servicio a los llamados de Yahweh y a Yahushua nuestro amo y soberano, es parte de la Kehilá mundial gobernada por Él, donde lo que todos nosotros enseñamos siempre va en completo acorde a la palabra de Yahweh. Por eso en la verdadera asamblea, iglesia o legítima Kehilá de Yahweh, el olivo Kodesh cuya raíz es Yahushua, no predicamos lo que a cada uno se nos meta en la cabeza, como hacen los maestros que se rigen solo parcialmente por nuestro Rey y Salvador. Queridos míos y de Yahushua, cuán certera ha sido la palabra profética de Yahweh en predecir las condiciones de la carretera por la cual nos encontramos nosotros viajando ahora, mientras el mundo apresuradamente y alocadamente va corriendo hacia su cita con el destino, y a encarar a su Creador. Veamos algunas de las cosas que nos han sido reveladas a la Kehilá del tiempo del fin, y que hemos estado proclamando por décadas. Usando las profecías inspiradas de la Torah, las compararemos con lo que actualmente vemos publicado en los titulares y revistas de noticias, y ustedes verán, mis queridos amigos y hermanos, como nada en el mundo hace de esas noticias algo tan significativo, ni hace que los sucesos mundiales actuales cobren tanta vida y nos impacten tan profundo en lo personal, como cuando sabemos por adelantado los detalles de lo que Yahweh Elohim nos tiene reservado a nosotros durante los años que nos quedan justo enfrente.
Nosotros nos adentramos en la palabra Kodesh sólida de Yahweh, mis queridos hermanos y amigos, y no hacemos el hábito de dejarnos llevar por nuestras propias pasiones, percepciones, inclinaciones ni interpretaciones, ni mucho menos por las pasiones de otros seres humanos imperfectos que sutilmente nos las quieran imponer, cuando humildemente vamos a armar el rompecabezas profético hallado en la Torá. Muchas potencias mundiales han aparecido en el mundo a través de los siglos, y muchos conflictos han resultado de las pugnas y de la violencia de los gobiernos humanos. En menos de 100 años ha habido nada menos que 2 guerras mundiales. Además, conflictos por montones, involucrando a decenas de naciones, de gentes, razas y lenguas de todo el mundo. Sin embargo, en lo concerniente a los tiempos del fin, es decir, a los tiempos justo antes del retorno de Yahshua HaMashiach y del establecimiento del reino de Yahweh aquí en la tierra, ¿cuál es el punto focal de nuestra atención? ¿A dónde Yahweh nos dirige la atención en los días del fin, amados míos? Nada más y nada menos que a un pequeñísimo pedacito de tierra del tamaño del estado americano de Nueva Jersey, que está localizado en el Medio Oriente. Llamado Israel por las Naciones Unidas y por todo el mundo, esta nación ubica al extremo oriental de la costa del mar Mediterráneo. Este pedacito de bienes raíces, y particularmente el área de la actual ciudad de Jerusalén, nos ha prometido Yahweh en su palabra Kodesh que será el foco central para todas las naciones durante los días que apuntan al regreso del Mashiach. Yahweh declara el fin desde el principio, de manera que tengamos por seguro que lo que Él dice que va a suceder, efectivamente sucederá. También, parte del pueblo de Israel de Yahweh habrá emigrado a la nación de Israel en el tiempo del fin. De los descendientes judíos sefarditas, se dice en la Torá que ocuparán el Negev. Esta lilla ya ha estado llevándose a cabo. Como decíamos, el foco profético final se concentra en la Eretz de Israel. Consideremos tan solo uno de muchos pasajes al respecto, en Zacarías 12, 2, 3, convertiré a Jerusalén en una copa que embriagará a todos los pueblos vecinos. Judá será sitiada, lo mismo que Jerusalén, y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día convertiré a Jerusalén en una roca inconmovible para todas las naciones. Los que intenten sacudirla quedarán despedazados. Yahweh dice aquí, y en numerosos otros sitios de su palabra, que en los últimos días la ciudad de Jerusalén será una pesada carga que el mundo no podrá soportar. Y dice también que Él juntará a todas las naciones en contra de ella. Ahora bien, ¿cuánto tiene sentido esto para todos ustedes? Algunos dirán que lo que ocurra allá tan lejos de nosotros les tiene sin cuidado, porque nada que ocurra al otro extremo del planeta podría en lo más remotamente afectarlo, o a su familia. Sin embargo, sepan bien que lo que ocurrirá en la región del Medio Oriente y específicamente en Jerusalén en los próximos años, afectará a todo el mundo, incluyéndolo a usted y a su familia. Directamente y personalmente, y en formas que usted nunca podría haber imaginado. ¿Para cuántos de ustedes esto ha adquirido algún sentido ahora? Todavía nada de esto tiene sentido para algunos otros. Otros todavía dirán que tal cosa no puede ser, que es absurdo que Yahweh junte a todas las naciones en contra de Jerusalén, puesto que Yahweh mismo ha dicho que Israel es la niña de sus ojos, o que Israel es el pueblo Kodesh de Yahweh, o que nadie podrá destruir a Jerusalén. Todas estas alegaciones tienen algo de verdad, pero vayamos por partes, analicemos lo que creemos y decimos. Y sobre todo veamos las cosas como las ve Yahweh y no como las quiere ver el ser humano imperfecto. Su Ruaj nos lleva a toda verdad, y no tan solo a algo de esa verdad. Comenzando con esto último, nadie podrá destruir a Jerusalén, amados míos, estaría mejor dicho, nadie que Yahweh mismo no haya autorizado. Tengamos presente que la ciudad de Jerusalén ya ha sido invadida, saqueada y parcialmente destruida antes, y en su profecía Yahweh ha proclamado que lo será una vez más, por los ejércitos de los Goyim. Veamos lo que Yahweh dice que sucederá a Jerusalén, o aparte de ella. Yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén. Y será tomada la ciudad y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será talado de la ciudad. Zacarías 14, 2. También sus pequeños serán estrellados delante de sus ojos. Serán saqueadas sus casas y violadas sus mujeres. Isaías
13:16. Ya, Shua nos brindó más detalles acerca de este espantoso suceso futuro en el recuento del apóstol Matías. No nos deja duda respecto a la severidad de su castigo. Los que obedezcan el mandato de huir, no sufrirán tanto como los que desobedezcan, de los que anteriormente hablaba Zecarías. Cuando vean a Jerusalén cercada de ejércitos acampados, entonces sepan que la desolación de ella se ha acercado. Entonces los que estén en Judea echen a huir a las montañas, y los que estén en medio de Jerusalén retírense, y los que estén en los lugares rurales no entren en ella. Porque estos son días para hacer justicia, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. ¿Y cuáles son las cosas que están escritas a las que ya, Shua se refiere aquí? Pues naturalmente a las profecías antes dadas por los profetas en torno a la invasión de Jerusalén, las que acabamos de leer justo arriba. Continuamos con el pasaje de Matías. Ay de las mujeres que estén encinta y de las que den de mamar en aquellos días. Porque habrá gran necesidad sobre la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será hollada por las naciones, hasta que se cumplan los tiempos señalados de las naciones. A través de todos estos pasajes, armonizándolos unos con otros, vemos que unos van a ser muertos, pero otros escaparán. En lo concerniente a Israel ser el verdadero pueblo de Yahweh y la niña de sus ojos, lo sabemos porque lo somos, esto es, lo somos todos los que hayamos aceptado a Yahshua como Mashiach, Salvador y Amo nuestro. Nosotros somos Israel, no simplemente aquella gente inconvertida a Yahshua actualmente viviendo en Laretz que antiguamente ocupaba Judá. Muchos allí son de estirpe judía, pero son circuncisos de prepucio inconvertidos al Mashiach, que Yahweh cataloga en su palabra Kodesh que por su incircuncisión del corazón han llegado a ser peor que los gentiles. Si alguno de ustedes, llamado por Yahweh a su verdad, todavía está viviendo bajo el engaño judío y cree a la mentira que tanto proclaman a grupos mesiánicos y protestantes, respecto a que la nación pagana e inconvertida de Israel fundada en 1948 sea el legítimo Israel de Yahweh que será llevado al reino y restaurado. O si alguno cree la otra mentira paralela, la de los efraimitas, en torno a que la impostora Iglesia Católica Romana lo sea, le sugiero que a la mayor brevedad posible lea los mensajes publicados respecto a la verdadera identidad de Israel, los judíos, los hebreos, etc., para que salga de ese peligroso engaño y purifique su templo con doctrina Kadosh de Yahweh. Son muchos los que están bajo ese engaño satánico traído ante muchos llamados por manos rabínicas y papales, queridos míos, pero todavía están a tiempo de depurar de sus falsas doctrinas. De manera que aprovechenlo bien y sean diligentes como las 5 vírgenes prudentes. Más tarde durante la tribulación algunos también serán blanqueados, pero les será más difícil. Y muchos no resistirán, porque se les habrá acumulado demasiado trabajo. No les dará tiempo, y cuando venga Yahshua los encontrará todavía manchados y desnudos. Recuerden que Yahshua viene por itinerario y no esperará por nadie ni aplazará su boda más allá de lo ya estipulado por nada del mundo. Para eso nos ha dado las advertencias desde ahora, para que ninguno se pierda. Las cosas de Yahweh, amados míos y de Yahshua, las define Yahweh mismo, y no el ser humano. También muchos deberían estar conscientes del estado espiritual real de la Jerusalén terrenal, y de quienes se consideran hijos de ella. Yahweh llama esclavos a los hijos de la Jerusalén terrenal. Los compara con los hijos de Agar. Y los que son libres a ojos de Yahweh, son los hijos de la celestial. Los compara con los hijos de Sarai, la esposa de Abraham. La palabra Kodesh, como antes vimos, afirma que él, Yahweh mismo, juntará a todas las naciones del mundo en contra Jerusalén y así lo hará. Preguntábamos antes, ¿tiene sentido esto? Ahora que sabemos cuál es el verdadero significado e identidad de Israel para Yahweh, si es que realmente lo sabemos, nos tiene mucho sentido todo lo que ocurrirá a esta ciudad y a la tierra ocupada por Judá en los tiempos del fin. Todas las naciones estarán enfocadas en este pequeño trozo de tierra que Yahweh ha constituido ser carga o tropiezo para el mundo entero. Consideren este comentario, hecho antes de retirarse, por el secretario general Kofi Annan, a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Nos gustaría pensar del conflicto árabe-israelí, como uno más entre muchos otros conflictos regionales. No lo es.
Ningún otro conflicto arrastra una carga simbólica y emocional tan poderosa entre personas, tan separada y distante del campo de batalla. Las tensiones que continuamente han convulsado al Medio Oriente, obstinadamente no se van a ir nunca hasta que Yahshua no retorne, aunque muchísimos hayan intentado y sigan tratando de resolverlas. La escritura Kodesh dice que este pequeño y polémico trozo de tierra continuará siendo una carga y tropiezo para las naciones, y que será el escenario central de los más importantes eventos mundiales inmediatamente precediendo el retorno de Yahshua HaMashiach. Y vemos a líderes mundiales de la talla de Kofi Annan y otros, reconociendo el hecho de que el mundo no tendrá paz alguna, hasta que el problema de Jerusalén se resuelva. Ahora bien, si en los últimos días Israel y Jerusalén son el escenario central de la profecía, como afirma la Torá, ¿quiénes son entonces los protagonistas? ¿Quiénes son los actores que Yahweh dice que ocuparán ese escenario? Vayamos a buscar los detalles de este misterioso escenario que Yahweh nos ha proporcionado, en su palabra. Yahweh nos da las piezas que necesitamos, y vamos armando y viendo cómo el misterio ya no es tan grande misterio. Todo se encuentra escrito en su palabra, queridos hermanos y hermanas, y no tenemos que ir afuera de ella a buscar significados ni interpretaciones basándonos en nuestras propias imaginaciones. Tenemos que ir a la misma palabra Kodesh para recibir lo que Yahshua y el Padre conceptúan como doctrina Kodesh, o sana doctrina. Cualquier otra cosa que aceptemos, es doctrina de demonios y material muy peligroso y altamente combustible con los que edificar nuestros templos Kodesh para poder resistir los días de prueba que pronto vendrán. Y muchos no los resistirán por no haber edificado sus templos adecuadamente, con Yahshua como su fundamento y cabeza, y con su sana doctrina como material Kodesh a prueba de fuego. Lo que veremos en el Medio Oriente poco antes del retorno del Mashiach, y en la Torá, es lo siguiente. Pero tengan en mente que muchas profecías de la Torá se combinan para pintarnos y revelarnos un cuadro final muy detallado, Daniel 11, Revelación 17, Revelación 9, Revelación 16, y el cuadro que vemos cuando ponemos todas esas piezas juntas, y que ya muchas veces antes lo hemos estudiado, es un poder central dominante, económico y militar, llamado por Daniel el Rey del Norte. Este atravesará con gran poder a través del Medio Oriente. Allí será confrontado por otro poder rival, identificado por Daniel como el Rey del Sur, un poder con quien posiblemente el Rey del Norte haya antes concertado un corto acuerdo. El Rey del Sur resistirá y retará al Rey del Norte, y el Rey del Norte empujará contra el Rey del Sur como una tempestad. En otras palabras, el Rey del Norte tomará retaliación instantánea contra el Rey del Sur, y lo hará de forma violenta, poderosa y súbita, como una tormenta, invadiendo la región donde éste gobierna y aplastándolo. El Rey del Sur no cree al Rey del Norte capaz de hacer lo que luego hizo, y por eso inicialmente lo retó. Pero ahora su atrevimiento le costó ser invadido, conquistado y desvalijado. No bien ocurre esto, noticias del Oriente llegan y preocupan al Rey del Norte profundamente. Se trata nada menos de la noticia que un increíblemente masivo y gigantesco ejército de 200 millones de soldados se está ensamblando al norte y al oriente de allí. Esto se va llevando a cabo, queridos míos y de Yahshua, al otro lado del Éufrates. En la región que actualmente se conoce como Irak. Eventualmente, el río Éufrates se seca para abrir paso a los gigantescos ejércitos del oriente. Han llegado allí con un propósito, eliminar al Rey del Norte, que recién ha aplastado al Rey del Sur, y quedarse ellos con toda la región. Yahweh les permite bajar hasta Laretz y encontrarse con los ejércitos del Rey del Norte, a los pies de la colina de Megiddo, mejor conocida como Armagedón. Y se juntan allí para lo que Yahweh llama en Revelación 16, 14, la batalla del gran día de Yahweh. Estos poderes, desatados por estas naciones, en estos días del fin, están profetizados a matar a billones de seres humanos. Pero, gracias a nuestro Padre Yahweh, esos tiempos serán acortados por el retorno en gran poder y majestad de Yahshua HaMashiach a la tierra, para de inmediato reinar durante el maravilloso mundo del mañana, e instaurar aquí el glorioso y Kodesh reino de Yahweh. La Kehilá de Yahshua a nivel mundial hace décadas viene predicando estas noticias consistentemente, para que de entre todos los llamados de la descendencia de Israel, un remanente de ella sea salva como les ha sido prometido por Yahweh, y que no perezca toda ella arrastrada por la herejía.
ni por la herejía ni por sus nefastas consecuencias, es decir, el andar a obscuras en esos tiempos futuros pero extremadamente peligrosos que sobrevendrán al mundo. En vez de tener las lámparas encendidas y tener todo previsto, como ha ordenado Yahweh que procuremos. Venimos proclamando desde hace décadas, nosotros y todos los maestros, pastores y ministros detrás de la Kehilá de Yahshua, los detalles de las profecías del tiempo del fin. Hemos sido firmes y constantes en nuestras predicciones y ahora veremos una vez más si lo que hemos estado creyendo y diciendo durante todos estos años, está totalmente sustentado por la Torah o no. ¿Qué tanto se han sostenido nuestras predicciones, amados hermanos y hermanas? ¿Qué tan fielmente les hemos estado llevando la verdad? ¿Qué hemos dicho respecto a quiénes son esos poderes del tiempo del fin? ¿Cuántas piezas del rompecabezas profético ya tiene Yahweh colocadas en su sitio, y cuántas más faltan por poner? Hasta aquí, mis queridos hermanos y amigos, hemos presentado un resumen del escenario revelado por la profecía, tal y como se vería inmediatamente antes del regreso de nuestro Salvador y Rey de Reyes, Yahshua HaMashiach. Y vimos cómo aparecen en escena tres poderes mundiales muy importantes, que interactúan. A dos de ellos se les identifica como el Rey del Norte, y el Rey del Sur. Y el tercero, un ejército masivo del Oriente. ¿Quiénes hemos dicho que son estas potencias? ¿Y qué dice la palabra de Yahweh respecto a sus identidades? ¿Vemos alguna evidencia de su existencia hoy, ya que estamos tan cerca del tiempo del fin? ¿Hay alguna discrepancia entre lo que revela la Torah, lo que muestra la evidencia acerca de su identidad, y lo que predicamos? Examinemos nuevamente lo que Yahweh nos ha revelado. Los ejércitos del Oriente son gigantescos. La palabra afirma que suman 200 millones de guerreros preparados para la batalla, Revelación 9:16 los describe. Estas fuerzas del Oriente son muy fáciles de identificar. Queridos míos y de Yahweh, existen muy pocas naciones capaces de ensamblar tal ejército de 200 millones de personas. Hay solo dos candidatas en todo el mundo, la India y la China, ambas de las cuales se ubican al este del Eretz de Israel. Estas dos naciones combinadas, contienen más de un tercio parte de la población total del planeta. Actualmente, 1 de cada 3 seres humanos en la Tierra, es chino o hindú. Estas y otras naciones juegan papeles muy importantes en esta profecía, ya que los ejércitos pasan a través de varios de esos países antes de llegar al Éufrates. En lo que respecta a las identidades del Rey del Norte y el Rey del Sur, preciosos míos, ¿pueden ellos ser identificados? Primeramente, consideremos al Rey del Norte. ¿Puede este ser identificado positivamente? Este espantoso titán militar y económico aparece en muchos lugares de la escritura, y descrito con muchos nombres, pero es comúnmente reconocido por la mayoría de nosotros mediante el conocido término la bestia espantosa y terrible del Apocalipsis. La profecía bíblica nos provee bastante perspicacia acerca de la naturaleza de este rey o nación. En profecía los términos rey y nación son intercambiables, y ya lo hemos explicado antes en otros estudios. Aquí por motivo de espacio y de tiempo no podemos entrar en cada uno de estos minuciosos detalles, porque nos extenderíamos demasiado, pero pueden accesar nuestros mensajes pasados o contactarnos para recibir más información. Por ejemplo, en Daniel 2 vemos como al profeta le fue dada visión de una gran imagen, pintando 4 imperios sucesivos que dominarían mucho del mundo mediterráneo hasta el retorno de Yahshua. El primero lo revela Daniel, cuando Daniel le hace saber al rey Nabucodonosor que él mismo es el primer imperio, representado por la cabeza de oro de la estatua. Sabemos por la misma palabra y por la historia que lo reconfirma, que los siguientes imperios parte del cuerpo de la estatua, son el medo-persa y luego el greco-macedonio. El cuarto imperio mundial ilustrado por las piernas de hierro es el imperio romano, y sus varios reavivamientos a través de la historia, como por ejemplo, los reinados de Carlomagno, Napoleón y Mussolini. Los pies de esta estatua están hechos de hierro y barro, y en la visión de Daniel, son desbaratados por Yahshua HaMashiach a su retorno a la tierra. Respecto a la piedra que desmenuza los pies, revela Daniel un poco más adelante. Y en los días de estos reyes el Elohim del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo.
Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Daniel 2, 44-45. Esos pies de barro y hierro, que apoyaban a todo ese gigantesco cuerpo cuya cabeza era Babilonia, y que Yahshua destruirá a su retorno, ilustran el final resurgimiento del Imperio Romano en los días del fin. De estos pies se nos habla con más detalle en Dan 2, 41-43. Su Majestad veía que los pies y los dedos de la estatua eran mitad hierro y mitad barro cocido. El hierro y el barro, que su Majestad vio mezclados, significan que este será un reino dividido, aunque tendrá la fuerza del hierro. Y como los dedos eran también mitad hierro y mitad barro, este reino será medianamente fuerte y medianamente débil. Su Majestad vio mezclados el hierro y el barro, dos elementos que no pueden fundirse entre sí. De igual manera, el pueblo será una mezcla que no podrá mantenerse unida. Esta potencia del tiempo del fin simbolizada por los pies, soportan a toda la estatua del relato de Daniel, que simboliza a los gobiernos y religiones paganos que han estado vigentes desde la antigua Babilonia hasta el retorno de Yahshua. Ese final reino representado por los pies de barro y hierro sería parcialmente fuerte y parcialmente frágil, porque sus partes componentes, el barro y el hierro, por naturaleza no mezclan. Pero en el libro de Revelación Yahweh nos revela que un elemento unificador será encontrado, que unificará estas diferentes naciones, y ese común denominador que las unirá, será una religión en común. Noten lo que de ella se dice en Revelación 17. Ahí vemos que la bestia, el imperio romano revivido en Europa, está siendo cabalgada por una mujer, que en lenguaje profético simboliza a una iglesia u organización religiosa. Como han dicho los siervos de Yahweh por más de 70 años, el inicio de este imperio reavivado, una mezcla de hierro con barro, tendría lugar en Europa, y desde entonces esta unión se ha estado gestando a través de la actual Unión Europea. Y la moderna Siria es la líder de ellos, es decir, la presente nación de Alemania. Alemania es la líder de Europa y de la Unión Europea. Vayamos poniendo las piezas juntas para ir armando este rompecabezas profético con la palabra de Yahweh. Noten a continuación los términos usados por Yahweh. Les voy a subrayar algunos. Anteriormente Yahweh nos había revelado que Jerusalén sería como una roca inconmovible para todas las naciones. Los que intenten sacudirla quedarán despedazados. Judá será sitiada, lo mismo que Jerusalén, y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Y vimos en Zacarías que Yahweh dijo: Yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén. Matiyah. Cuando vean a Jerusalén cercada de ejércitos acampados, entonces sepan que la desolación de ella se ha acercado. Y acabamos de ver un poco más arriba que no obstante en los días de estos reyes, el Elohim del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni tampoco será el reino dejado a otra nación. Sino que, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. Ya con esto, siguiendo la regla dada por Yahweh y buscando un poquito aquí y otro poquito allá, tenemos otra parte de esta fascinante pintura profética terminada, mis queridos hermanos y hermanas. Los pies de la estatua son el último resurgimiento del Imperio Romano, una comunidad de naciones, también el rey del norte. Como ya hemos visto, en los días del fin, Yahweh convierte a Jerusalén en piedra de tropiezo para las naciones, y las reúne a todas en su contra. Primeramente entra en escena el rey del norte. Este vence al rey del sur, e invade y acampa en la Eretz de Israel. Luego baja el ejército de 200 millones procedente del oriente y se reúnen en Armagedón para el día de la gran batalla. Finalmente Yahshua acorta esos días y retorna a la tierra, no como cordero, sino león, como la piedra no cortada con mano que desmenuza y consume a todos esos reinos, tal y como se había profetizado. Los pies de barro y hierro son una mezcla bastante pobre, sin embargo la mujer vestida de púrpura y escarlata actúa como agente catalítico y los logra reunir a las malas. Esta difícil gestión la está realizando la Iglesia de Roma, con la ayuda de Alemania, en la actualidad.
Los titulares regularmente nos informan acerca de las dificultades que los líderes políticos del EU experimentan mientras tratan de convencer a sus países miembros a que acepten una constitución europea solidificante, y tal como apareció en un artículo del Wall Street Journal titulado The New Crusaders, Europa está en una lucha para encontrar la verdadera identidad de su continente. La Unión Europea está muy incierta acerca de lo que une a este bloque, más allá de un interés propio meramente económico, y qué hay que decir acerca del rey del sur, que resiste y reta al rey del norte, y luego sufre las consecuencias. Bastantes comentaristas bíblicos, y la mayoría de los llamados del pueblo mesiánico y demás ex-cristianos, últimamente han tratado de identificar a esta potencia del sur con Irán. Y dadas las noticias hoy, ciertamente podemos simpatizar un poco con ese deseo y su opinión, pero eso es todo lo que es. Una opinión. Queridos hermanos, tenemos que tratar de evitar mirar al mundo como está hoy, y tratar de evitar leerlo dentro de las escrituras. Esto es un error. Es querer forzar a las malas los cumplimientos proféticos, según lo que nos parece. Por ejemplo, durante los días de la Guerra del Golfo, ¿cuántos hermanos, pastores, maestros y rabinos mesiánicos y nazarenos, etc., no dijeron entonces que el rey del sur o que la bestia de revelación, era Irak o Saddam Hussein? La mayoría. Y ahora que Hussein está ejecutado y muerto, y que Irak lucha por mantenerse a flote, ¿cuántos de esos mismos mesiánicos, evangélicos y otros cristianos, están dispuestos a admitir que estuvieron equivocados? Pero esto no queda aquí nada más, porque, ahora casi todos esos mismos maestros y líderes, andan por ahí afirmando por sus propios pantalones que el rey del sur es Irán. Y de paso, osadamente se atreven a llamarnos mentirosos a los que tenemos el Ruach HaKodesh y nos regimos por los principios de Yahweh. Nosotros no tenemos por costumbre leer a la fuerza los acontecimientos actuales dentro de la palabra de Yahweh. Por el contrario, nosotros dejamos que la palabra de Yahweh nos diga lo que podemos esperar de los acontecimientos actuales. Ahora busquemos, en Internet, si alguno no lo tiene a mano, un mapa o plano de la región del Medio Oriente, y examinémoslo. En profecía, las direcciones de la brújula se determinan desde el punto de vista de Jerusalén o la Eretz de Israel. Y cualquier niño de edad escolar puede determinar en cualquier mapa que Irán queda ubicado al este de Jerusalén, y no al sur de allí. De manera que a pesar de lo poderoso que Irán se pueda estar convirtiendo en la región, podemos decir muy claramente que Irán no es el rey del sur. Entonces, ¿quién podrá ser? ¿Quién es el rey del sur? El amado profeta y rey judío David, nos da una pista en su libro de los Salmos. Con astucia conspiran contra tu pueblo, conspiran contra aquellos a quienes tú estimas. Y dicen: vengan, destruyámoslos como nación. Que el nombre de Israel no vuelva a recordarse. Como un solo hombre llegan a confabular. Ellos forman una confederación contra ti. Los campamentos de Edom y los ismaelitas, los de Moab y agarenos, Gebal, Amón y Amalek, los de Filistea con los habitantes de Tiro, Salmos 83. 3, 7. Todos estos que leen ahí, son nombres antiquísimos para naciones árabes. La profecía indica la futura existencia de una confederación de naciones árabes que se opondrán a Israel, aun aliándose brevemente con Asiria, tal como se indica en el versículo 8. Asiria también se unió a ellos. El rey del sur habrá hecho una alianza con Asiria, cuya actual descendencia hoy encabeza la Unión Europea, el futuro rey del norte, antes de protestar y romperla, y ser invadido por su rival norteño. Interesantemente, mientras que Irán definitivamente no es el rey del sur, su subida en poder e influencia en la región, podría constituir suficiente causa y razón para que las naciones árabes se unan entre sí. Irán podría ser la causante de la creación de la confederación más tarde conocida en la escritura como el rey del sur. No todo el mundo entiende que Irán, a pesar de ser una nación musulmana, no es una nación árabe. Irán es la antigua Persia, y los persas no se cuentan entre los descendientes de los árabes. Los árabes no los cuentan como uno de ellos. Irán practica el Islam en la tradición chiita, mientras la mayoría de los árabes siguen la facción suní. Las naciones de Arabia Saudita, Egipto, Qatar, los Emiratos Abu, Jordania, que más tenazmente se oponen al régimen del iraní Ahmadinejad, son todas naciones musulmanas suní, y quedan al sur del Eretz de Israel.
Irán actualmente rivaliza, e incluso a veces hasta eclipsa, a Israel como un objeto de odio en la región. Las naciones del Medio Oriente se están realineando, hermanos míos, y muchas variantes de esta confederación podrían resultar, pero Irán no aparece mencionada en el Salmo 83. Y en Daniel 11 se menciona claramente a Egipto como uno de los integrantes, tal vez el principal, de esta futura confederación árabe. Repasemos ese pasaje en Daniel 11. Cuando llegue la hora final, el rey del sur trabará combate contra el rey del norte, pero éste responderá a su ataque con carros y caballos y con toda una flota de barcos de guerra. Traspasará muchos países, y los arrasará como una inundación. También invadirá nuestro hermoso país, y muchos otros países estarán bajo su poder, aunque Edom y Moab y los jefes de Amón escaparán de sus manos. Extenderá su poder sobre muchos países, pero ni Egipto será que podrá salvarse. Se adueñará de los tesoros de oro y plata de Egipto, y de todas sus riquezas, y también someterá a los libios y a los etíopes. Sin embargo, le llegarán noticias alarmantes del este y del norte, y en su furor se pondrá en marcha dispuesto a destruir y matar a mucha gente. Plantará su campamento real entre el mar y el bello Monte Santo. Pero allí le llegará su fin, y nadie acudirá en su ayuda. El rey del sur se va a formar, mis queridos hermanos y llamados de Yahweh, y podemos leer acerca de su actual gestación cada día en la prensa. Los países del bloque árabe se están realineando ante nuestros ojos. Hay mucho más que decir, como que Egipto no escapará de la mano del rey del sur. Esto identifica positivamente a Egipto como uno de esos países. Daniel 11 habla de los tesoros de oro y de plata de Egipto. Hasta hace poco el significado de esto se desconocía. Pero el año pasado se descubrió un yacimiento de oro tan gigantesco en Egipto, que se estima que el minarlo traería hasta $10.5 billones anualmente a su economía. Hermanos y amigos, Yahweh sabe de lo que está hablando. Solo Yahweh anuncia lo por venir desde el principio. Los titulares de los periódicos y revistas están anunciando ya, que los detalles de las profecías del fin se están empezando a cumplir, tal y como Yahweh nos lo tenía anunciado. Todo esto demuestra que los predicadores y maestros que dicen que Yahshua podría retornar a la tierra esta misma noche, no tienen la más remota idea de lo que están diciendo. A nadie se le garantiza otro día, y mientras cualquiera de nosotros técnicamente podría morir en cualquier momento, y despertar para encarar a Yahshua en la futura resurrección en cualquier instante, la realidad simple y sencilla es que Yahshua no está retornando a la tierra esta misma noche, ni tampoco mañana ni el mes que viene. No obstante, Mashiach viene pronto, y antes de venir a establecer su reino aquí, viene con fuerza y poder de Yahweh a demoler los pies, las piernas y caderas, el vientre y el pecho, y la cabeza de esa terrible estatua, representativa de todos los gobiernos satánicos y religiones falsas, ideologías y sociedades corruptas, que han estado dominando la tierra. Y para aquellos que no estén todavía preparados para recibirlo, la mejor noticia que podrían recibir es que aún les queda algo de tiempo para empezar a hacerlo con toda diligencia. Ciertamente restan aún muchas importantes profecías por cumplirse. No podemos darnos el lujo de convertirnos en vagos espirituales, o tibios. Por el contrario, estas profecías se han estado cumpliendo ante nuestros propios ojos, para que veamos que es Yahweh, y no estos falsos predicadores ni gobiernos, quien controla el ritmo de estos acontecimientos proféticos. Si usted ha sido llamado por Yahweh, y su mente está siendo abierta para su propósito, su camino y su plan, como yo sé que muchos de ustedes lo están siendo al leer la palabra Kodesh, y comprenderla mejor por vía de estos mensajes dados por el Ruach HaKodesh, y si usted está respondiendo a su llamado, entonces el surgimiento de ninguno de estos tres terribles poderes que están próximos a surgir en la escena mundial, ni el destrozo que prontamente desencadenarán sobre la tierra, deben ser razones para que usted desespere. Todo lo contrario, Yahshua interviene destruyendo las naciones, pero construye un maravilloso gobierno donde desea que todos lleguemos a entrar. Respecto a las naciones, leamos en Isaías lo que sucederá con estos dos malvados reyes posteriormente en el futuro, durante el maravilloso reinado de Yahshua en el mundo del mañana. En aquel día habrá una carretera desde Egipto hasta Asiria. Los asirios irán a Egipto y los egipcios a Siria, y unos y otros adorarán juntos.
En aquel día Israel será, junto con Egipto y Asiria, una bendición en medio de la tierra. Yahweh Elohim los bendecirá, diciendo: Bendito sea Egipto mi pueblo, y Asiria obra de mis manos, e Israel mi heredad. Egipto y Asiria serán tres con Israel en bendiciones, mis queridos hermanos. Vean qué increíble el amor y misericordia de nuestro Padre cuando los bendice y los tiene en su reino. Obviamente se ha compadecido de un remanente fiel de ellos que se arrepintieron hacia el final de sus vidas, o que jamás conocieron de Él durante esta era, y ahora en el reino han sido resucitados y están aprendiendo, asimilando y ejecutando toda la verdad que aprenden durante el milenio a la perfección. Noten sobre todo, qué gran diferencia existe ahora como estas naciones eran antes, en cómo eran tan solo un corto tiempo previo al retorno de Yahshua, y como son ahora cuando ya están en el reino. Ambas trabajarán al lado de Yahshua para instaurar el reino de Yahweh aquí en la tierra. Busquen nuestras páginas web en Google como Libro del Apocalipsis Weebly. Los grandes misterios de Yahweh Weebly. Seguidores de Yahweh Yahshua Weebly. Que nuestro Padre adorado y misericordioso los tenga a todos ustedes bajo su Shalom y Ubrajá, y que los proteja siempre contra toda herejía y falsedad. Su hermano y servidor en Yahshua HaMashiach, Rafael.